Quilmes, si bien esta ley incrementaba el movimiento democrático del país, había 8 medios de prensa, 26 escuelas primarias y varias escuelas para las comunidades extranjeras, y se funda la Escuela Normal de Quilmes. Ese mismo año aparece la red de gas, que solamente la usina estaba en Bernal y solamente empezó a beneficiar a los sectores cercanos. Y de alguna manera también está relacionado con Quilmes, con la Normal, porque esta empresa la crean un señor Eduardo Bradley y Robinson. Robinson estaba casado con Elba Sosa del Valle, hija del primer director de la Escuela Normal. O sea que también estaban de alguna manera vinculados. Y hay también un importante cambio en lo que era la línea ferroviaria, porque es el año en que en que se anula Casa Amarilla. Antes el ferrocarril que llegaba a Quilmes salía de donde hoy se menciona Casa Amarilla, ahí en La Boca, y llegaba hasta acá. Se corta esa línea férrea y se establece como línea férrea y única de las dos líneas, la vía Temperley y la vía Quilmes, a la Plaza Constitución. Lo cual achicaba el tiempo, porque antes se tardaban 40 minutos en llegar desde Quilmes hasta Casa Amarilla. Ahora se redujo el tiempo a 20 minutos con el rápido. ¿Se acuerdan que durante muchísimos años hubo un tren rápido, que era Quilmes Constitución? Bueno, y después también ese año se termina la construcción del Palacio Municipal, 1912, y ahí comienza un nuevo perfil de Quilmes, con esta escuela que se la debemos a este hombre previdencial que tuvo Quilmes, que fue Atanasio Lanz, que después de promover esto y de lograrlo, lanza otra propuesta importante para Quilmes, que es la declaración de ciudad. Él, al poco tiempo, en septiembre de ese mismo año, ya un mes antes de que se cumpla la apertura de la escuela, él en la prensa inicia una campaña para que declaren a Quilmes ciudad, que se concretará en 1916. Pero a él le debemos estas dos circunstancias trascendentales para Quilmes. Bueno, este es un panorama muy rápido, hay muchas cosas para ahondar, y ahora Raquel nos va a hablar sobre la historia específicamente de nuestra querida Escuela Normal. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan desde atrás? ¡Qué suerte! Bueno, yo me voy a referir puntualmente a algunos aspectos relacionados con la creación, la aparición de la Escuela Normal y algunas cuestiones a lo largo de estos 100 años que merecen ser destacadas, entiendo. Y otras voy a omitir porque ya las ha mencionado Chalo, afortunadamente, me va a hacer más breve el discurso. Si nos ubicamos en la época, como nos ha permitido hacer Chalo con tanta claridad, con respecto a los maestros, en ese momento, ya comienzos del siglo XX, la mayor parte de los maestros tenían algún tipo de habilitación oficial. Pese a que no existían muchas escuelas normales, los aspirantes y las aspirantes tenían la posibilidad de presentarse a rendir exámenes libres ante las autoridades de la dirección, lo que hoy llamamos la Dirección General de Escuelas, el equivalente del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y se les habilitaba para oficiar como maestros, muchas veces a partir de la experiencia que ya habían adquirido ayudando a otros maestros, por secciones de grado, los maestros de escuelas infantiles o maestros de escuelas elementales o los más elevados, escuelas complementarias, como bien explicó Chalo recién. Entre la ciudad capital de La Plata
de la ciudad capital de Buenos Aires y la de La Plata, ciudad capital de la provincia, no había ninguna escuela secundaria pública, ninguna escuela secundaria oficial hasta el momento en que el maestro Atanasio Antonio Lanz, oriundo de la localidad, toma la iniciativa de generar en esta misma sede donde estamos ahora sentados, en el Club Social de Quilmes, la propuesta de que nuestros jóvenes merecían la oportunidad de recibir enseñanza. Acá tenemos una imagen que muestra al maestro Lanz con sus alumnos en lo que hoy es la Escuela 1 de Berazategui y en ese momento era la Escuela 4 de Quilmes. Y en aquella ocasión, que ya aludió Chalo, en marzo de 1911, cuando él lanza la propuesta, sus palabras son: la enseñanza de Quilmes necesita para su progreso y perfeccionamiento una escuela normal, donde vayan los niños con todas las comodidades y, en forma poco onerosa, obtengan el título que los acredite como educadores y para que, una vez recibidos, apliquen su saber principalmente en las escuelas del distrito. En agosto de ese mismo año, nuevamente se reúnen aquí, en la sede del Club Social, y se reitera esta propuesta. Se crea una comisión provincial que convoca una asamblea que se realizará en el mes de septiembre y se eleva a los pocos días después un petitorio ante la Cámara de Diputados. Hasta esa fecha se habían reunido 1.500 firmas de vecinos quilmeños que suscribían esta iniciativa. La escuela normal había tenido un antecedente, pero que había fracasado en 1887 a propuesta del ex municipal Pedro Rizzo. Y otro antecedente que ya destacó Chalo es el de la formación de docentes religiosos a cargo de la escuela Don Bosco, la escuela salesiana. Los estudiantes, en ese caso, para tener un título oficial, habilitados para ejercer la docencia en otras escuelas de la comunidad salesiana, tenían que rendir exámenes ante el normal de profesores número 2, Mariano Acosta, en la capital federal. En 1912, a comienzos, en enero de 1912, la Cámara de Diputados aprueba por ley de presupuesto la creación de 4 escuelas normales. Una de ellas es la de Quilmes. Otra es la de Lomas de Zamora, que se basa en una escuela normal popular que ya estaba funcionando en la localidad de Banfield. Otra es la de San Fernando, zona norte de Gran Buenos Aires, y una para la provincia de Córdoba, en San Francisco, en Córdoba. Al principio la erogación es rechazada por la Cámara de Senadores, pero finalmente Diputados insiste y se obtienen los recursos para la creación de la escuela. Cuando se designa el personal, hace exactamente 100 años, en abril de 1912, se cumplen todos los requisitos formales de tramitación de esta situación y se designa al profesor José Domingo Sosa del Valle, que estaba en ese momento como regente y catedrático en Santa Rosa de Toay, en la Escuela Normal de Santa Rosa, en La Pampa, quien se traslada aquí y empieza a buscar un local, porque la creación de escuelas en esa época no era como la podemos ver o concebir hoy en día. Tenía que ocuparse de buscar un local para que funcionara la escuela. Las escuelas normales eran escuelas que tenían 2 departamentos. El departamento normal o de formación de magisterio, el plan de estudios en ese momento era de 4 años, y el departamento de aplicación o la primaria, en la que los estudiantes iban a observar clases que resultarían clases modelo
y en las cuales harían además sus prácticas de enseñanza previas a la obtención del título oficial. La búsqueda fue muy dificultosa y las autoridades nacionales de las cuales dependía esta escuela decidieron entonces que a falta de local y para no desaprovechar el presupuesto otorgado, la escuela debía abrirse en la localidad de Belgrano. Y allí empezó a funcionar efectivamente, en lo que hoy es la Escuela 3 del Distrito 10 de Belgrano, frente al Museo Sarmiento. Pero Atanasio Lanz y la comunidad de Quilmes, que tanto había bregado porque se creara la escuela aquí, insiste con éxito y obtienen de parte de la directora de la escuela número 1, que era la señora, háceme acordar, por favor. Sí, era. América Gregorini. La señora América Gregorini, directora de la escuela 1, cede un turno de uso del edificio escolar de la escuela 1, la que está ahí al lado de la catedral, frente a la plaza, para que comience a funcionar los cursos. Por eso se inicia en octubre recién del 2012 el efectivo funcionamiento aquí. Aquí tenemos una vista actual de la escuela 1, una mañana temprano, que Chalo salió a buscarla. Bueno, el director de la escuela, el director fundador lo llamamos en el sentido de que fue el primer director, porque no fue su iniciativa la fundación, como queda claro. Se ocupó también de alquilar otros locales para diferentes actividades que tenía que desarrollar la escuela y que no tenían cabida en la sede de la escuela 1. Hasta que en 1915 se concreta el nuevo emplazamiento, el actual emplazamiento, Mitre 364, Mitre, Colón, Conesa, Sarmiento, la manzana por la que muchos de ustedes han pasado, porque a muchos les conozco las caras, y yo también he pasado por ahí en escuela secundaria. Esa es la casa en la que algunos de nosotros estudiamos, en la que algunos de nosotros trabajamos, hasta que fue demolida, que tenía aquel viejo molino, uno de los tantos a los que se refirió Chalo. Esta es una vista un poco más reciente de la casa. Y esta es la imagen del primer director, el director fundador. El director fundador, José Sosa del Valle, José Domingo Sosa del Valle, era de origen catamarqueño, pero había estudiado en la capital federal, se había graduado en la Escuela Normal de Profesores, número 2, Mariano Acosta, y se había desempeñado en diferentes cargos en la capital federal, como maestro de primaria, como maestro de adultos, y había sido designado en algún momento de su carrera, también en General Sarmiento, y finalmente fue a parar a la Escuela Normal de Santa Rosa de Toay, donde prestó funciones junto con su esposa, María Castaños, y también pasaron por allí algunos otros personajes que después recalaron como docentes en nuestra escuela normal. Junto con él cumplió funciones como primer vicedirector o vicedirector fundador, si lo queremos llamar así, el profesor Olivio Jorge Acosta. El profesor Acosta era entrerriano, había estudiado en la famosa Escuela Normal de Paraná, se había desempeñado en numerosas escuelas de su provincia, en escuelas de varones, como maestro, como vicedirector, como director, en Colonia Sarmiento, hoy provincia del Chubut, en aquel momento territorio nacional. Después se había podido acercar un poquito para acá y estuvo prestando servicios en la escuela número 1 del Consejo Escolar 13 de Capital Federal, y luego fue ascendiendo en su carrera y fue designado inspector de escuelas primarias de territorios nacionales, otra vez al sur. Allá se fue
anduvo por Chubut, anduvo por La Pampa, se habrá cruzado probablemente con José Sosa del Valle y terminaron